cómo es el tiempo en el que estamos parados el día de hoy, a lo que Jesús llamó, como en los días de Noé, y también llamó comienzo de dolores de parto. Y luego dijo, esos dolores de parto irán aumentando hasta que llegue el fin, hablando del parto. Ok, entonces, como en los días de Noé, segunda parte, aquí lo tenemos en la pantalla, como en los días de Noé, segunda parte. Voy a leer algo que leímos la semana pasada y está en Mateo 24, del 3 al 5, porque estos versículos son nuestros versículos base para esta serie. Está Jesús hablando de las señales del fin del tiempo, del final de los tiempos. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, háblanos acerca de estos tiempos que van a venir, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser cuando tú vengas por segunda vez? Entonces dice así Mateo 24, del 3 al 5, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, o sea, pónganse listos, pónganse atentos. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Otra versión de la Biblia dice, yo soy el Cristo. Cristo significa el ungido de Dios. Entonces, y engañarán a muchos. Y esto lo hemos visto ya, que hay muchas personas actualmente que se autoproclaman el Mesías, o se autoproclaman Jesús, el Hijo de Dios. Muchos se han puesto que son Jesús y que están llegando por segunda vez a la tierra y están engañando a miles de personas. Luego continúa en el versículo 6, en el verso 6, oirán de guerras y amenazas de guerras, todo esto ya está sucediendo. Dice, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. O sea, no va a venir cuando sucedan las guerras ni los rumores de guerras, dice. Una nación entrará en guerra con otra, o sea, vamos a vivir guerras antes del fin, muchas guerras. Dice, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de los dolores del parto. Todas estas señales solamente son el comienzo. Luego dice, luego vendrán más. ¿Más qué? Más señales o más dolores, es lo mismo. Se va a incrementar. ¿Qué se va a incrementar? Se van a incrementar las guerras, se van a incrementar las hambres, se va a incrementar los terremotos, se va a incrementar las pestes. Todo este tipo de cosas va a aumentar, porque es gradual hasta que suceda el fin o el parto, que Jesús está haciendo una comparación aquí con un parto. Y luego viene, todavía dentro de ese incremento va a suceder esto. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Está hablando de la gente de la iglesia. Entonces dice que muchos se van a apartar de la fe o apostatar de la fe, alejarse de la fe y públicamente se van a declarar enemigos de la fe y va a haber traiciones, ¿sí? Entre las personas que salieron de la iglesia van a traicionar la fe. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Falsos profetas también se refiere, dentro de la misma iglesia surgirán de pronto hombres, mujeres con doctrinas que pueden llegar a estar mal, doctrinas torcidas, y pueden enseñar y pueden dividir la iglesia o destruir la iglesia. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Dice, engañarán a mucha gente. Luego sigue diciendo en el verso 12, abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado. ¿Estamos viendo eso? Por todas partes abunda el pecado, una abundancia. Pongamos atención mucho en toda la descripción de estos tiempos, porque luego Jesús al final de este capítulo dice que así como en los días de Noé, lo que él acaba de narrar, eso es lo que sucedía en los tiempos de Noé.
y vamos a seguir leyendo, pero cuando tú leas toda esta descripción, Jesús hace la comparación al final de este capítulo y dice, todo esto sucedía también en los tiempos de Noé. Entonces dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. El evangelio va a llenar el planeta. O sea, no estamos hablando de que, no está diciendo que se va a convertir toda la gente. Está hablando de que el mensaje va a ser llevado, se le va a presentar a todas las personas, para que las personas no puedan decir, yo no sabía de ti, Señor Jesús. Para que no puedan decir alguna excusa que no conocieron acerca de la verdad de Cristo. Entonces, se predicará esta buena noticia de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Está hablando de que hasta que esto suceda, que el evangelio llegue a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, entonces vendrá el fin. Hace como 15 años se hablaba que aproximadamente más de un tercio de la población del planeta no sabía nada de Jesús. Actualmente la población ha crecido, el evangelio también ha crecido, ha aumentado muchísimo en países, de hecho, países donde más se oprime a la iglesia son los países que más presentan crecimiento de la iglesia, países como China, países como Irán, y esto puede decir, pero ¿cómo es posible? Sí, porque en todo eso el apóstol Pablo nos enseña que cuando somos oprimidos, cuando somos nosotros perseguidos, cuando presentamos debilidades o cosas donde no podemos hacer nada, es una oportunidad para que el poder de Dios sea manifestado, no solamente en una persona, sino en la iglesia completa. Y así es como ha estado sucediendo en estas naciones. Dicen que en unos 10 años China se puede convertir en el país donde más cristianos existan en todo el mundo. Y esto debido a la cantidad de personas que viven en China. Pero no solamente China, también la India. La India es un país que persigue mucho a los cristianos. Persigue muchísimo a la iglesia y le prohíbe mucho. Entonces, la India está por sobrepasar en población a la nación China. Y estas dos naciones se proyecta, según aquellas personas que estudian el crecimiento de la iglesia y las misiones y todo esto, que estas dos naciones van a presentar el mayor número de cristianos en todo el mundo. Estas dos naciones juntas tienen aproximadamente, yo creo que 1/3 de la población del planeta, más de 1/3. Si somos 8,000 millones de personas, ellos tienen, no sé, más de 2,500 millones de personas, y ahí mismo se va a presentar el crecimiento más grande de la iglesia. Entonces la iglesia está creciendo y en toda América Latina nosotros podemos decir que el evangelio ha llegado. En América del Norte también el evangelio ha llegado. Las partes donde más hace falta que llegue el evangelio son algunas tribus como allá en Centroamérica y en la parte norte de Sudamérica. Pero todo esto ya está llegando. El África es un continente donde todavía falta mucho, y Asia también, incluyendo la parte de Rusia, es donde hace falta que llegue todo el evangelio. Todavía miles de personas o millones de personas no ha llegado el evangelio. Cuando se haya predicado el evangelio, cuando el mensaje llegue a todas estas naciones, dice, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y piensa esto, actualmente hay los hombres más ricos del mundo, las familias más ricas del mundo, por sus intereses, por sus conveniencias propias de ellos, personales y de sus familias, están invirtiendo miles de millones de dólares o millones en riqueza para llevar a cabo que el planeta se llene de internet, que no haya ni un solo lugar donde no haya internet. Esto también será utilizado de parte de la iglesia para llevar el evangelio a lugares donde nunca se imaginó. Los misioneros así lo hacían en el pasado.
a principios a mitad del siglo pasado. Dicen que subían en las avionetas y a veces aventaban Biblias de las avionetas en aquellos pueblos donde era difícil llegar, tenían difíciles accesos, llegaba el mensaje. A lo mejor no llegaba la persona predicando, pero llegaba la Biblia. En otros lugares dicen que tiraban radios para que a través de una antena, cuando tenían los radios, sintonizaban y escuchaban el mensaje. Y muchas personas se convirtieron de esa manera. Entonces lo que está sucediendo ahorita, los medios de comunicación están creciendo de una manera tan impresionante y tan acelerada que pronto vamos a tener literalmente todo el planeta lleno de la internet. Y va a funcionar para lo bueno y lamentablemente también va a funcionar para lo malo. Así va a ser, pero el mensaje va a llegar a cada rincón del planeta. Y eso falta muy poco. Entonces, en realidad estamos hablando de años, no sabemos si una decena de años o cuánto, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Nosotros debemos de estar haciendo lo que estamos haciendo, orando y perseverando en la fe, ayudándonos unos a otros, buscando orar por nuestras familias que no conocen de Dios todavía, orando por ellos, acercándolos a Cristo y viendo la manera de seguir compartiendo con la gente que está a nuestro alrededor. Y nosotros estaremos preparados, buscando la presencia de Dios. Dice la Biblia que eso nos enseña que nosotros estaremos llenos de aceite en nuestras lámparas. Esas lámparas y ese aceite significa la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso va a hacer que nosotros tengamos una comunión con Dios constante, de manera que estemos listos cuando vengan todas estas cosas y no seremos sorprendidos. Más bien, será una sorpresa que estamos esperando, agradable y bendecida, cuando venga nuestro Señor por la iglesia. Vamos a hablar también en esta serie acerca del rapto y lo que la Biblia enseña acerca del rapto, porque esto quiero que tengamos en cuenta, pero lo que hoy vamos a hablar es parte de la introducción, cómo eran los días de Noé, cómo sucedía en aquellos tiempos, por qué razón vino el diluvio, y qué era el propósito del diluvio, y qué simbolizaba el diluvio desde aquellos tiempos, y qué es lo que está pasando en estos tiempos, que es muy semejante. Entonces dice así, seguimos leyendo en Mateo 24:12, 24 al 14, luego dice, entonces vendrá el fin. Y luego pasamos de ahí al 39 y el 42, el 24, 39 y el verso 42 dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Aquí me faltó una parte de cuando menciona de los días de Noé. Dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Me faltó el 38. No sé si tenemos ahí la presentación anterior. Y tengamos ahí del 36 al 38, ¿sí lo tenemos? Ok, aquí está, del 36 al 38. Dice, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe cuando el Hijo del Hombre regrese. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días, ¿de quién? De Noé. No es al que se tragó la ballena, no es Jonás. Ahí salía un video que vimos la semana pasada donde un hombre decía, oye, ¿qué piensas del diluvio? Pues es que yo no sé, yo no creo que una ballena se pueda tragar a un hombre. Y él creía que era Jonás, Noé. Entonces no es Jonás, es Noé, el del arca, el que construyó el arca. Entonces dice así, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, o sea, antes del fin, el diluvio representa el fin. Antes del fin, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Uno se pregunta de inmediato, ¿qué de malo tienen las fiestas, los casamientos,
los banquetes. No tiene nada de malo. Pero cuando nosotros nos metemos a fondo a estudiar la Biblia, ¿qué significa eso de los días de Noé? La Biblia nos deja ver en varios libros del Nuevo Testamento y también obviamente en el Génesis, donde se narra la historia de Noé, nos deja ver cómo eran esos días. Y nos habla de una generación llena completamente de maldad, donde nadie tenía interés por ayudar al prójimo. Era una generación llena de amor propio, de narcisismo, estas personas que se aman tanto a sí mismos que no les importa a nadie más. Entonces ellos buscaban, la riqueza era su prioridad, el placer era su prioridad, los dioses que ellos habían encontrado, ellos mismos habían inventado, o los mismos demonios habían pervertido y se habían hecho deidades o dioses, y ellos adoraban, y su deleite estaba en complacer a sus dioses, porque los dioses se complacían en que ellos practicaran el pecado. Entonces, cuando dice esto, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento que Noé entró en su barca. Estaba hablando que la gente solamente estaba enfocada en sí misma. La Biblia nos deja ver en el libro de Timoteo, no es Timoteo, ahorita les digo cuál es. Sí es en Timoteo. Perdón, es Gálatas, pero ahorita no lo voy a poner. Pero nos habla acerca de la ley de Cristo. Dice, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, si nosotros vemos la ley de Dios en aquellos tiempos, era lo mismo. El ayudarse el uno al otro, el encontrar la felicidad en ayudar a otros, en bendecir a otros. La ley de Dios, aunque no estaba escrita en los tiempos de Noé como unas tablas de la ley, en los tiempos de Moisés, eso sucedió cientos de años después, pero ellos tenían la conciencia, tenían incluso desde la creación del mundo hasta más de 900 años que vivió Adán, por boca del mismo Adán, tenían el conocimiento acerca de Dios y lo que a Dios le interesaba. El amor a Dios, el amor a las personas, el amor al prójimo, eso estaba implícito en sus corazones. Entonces tenían siglos de tener entendimiento claro lo que Dios quería y lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, los días de Noé verdaderamente eran días de maldad, se parecen muchísimo a esos tiempos. Entonces estábamos hablando acerca de la ley de Cristo. Y luego dice ya en el 39, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. No se daban cuenta, ¿por qué? Porque estaban envueltos en lo que ellos mismos deseaban, en lo que ellos mismos querían, ¿sí? Así que cuando venga el Hijo del Hombre, así será cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de Él mismo. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. No sabemos, pero sí sabemos las señales. La gente que está envuelta en sí mismos, que solo ve para sí mismo, para sus placeres, para su riqueza, para sus intereses, que el egoísmo, que el orgullo es lo que domina sus vidas, ni idea tiene acerca de las señales del fin de los tiempos, no tienen idea. Y aunque les hablemos, la Biblia dice que el príncipe de este mundo los tiene cegados. Ha puesto una venda, los ha cegado, no pueden ver la verdad. Muchas veces, aunque se los digamos, oye, mira, es que sabes que la palabra dice esto, y Dios quiere salvarte. No, gracias, eso no es para mí, yo tengo mi propia vida, yo tengo mis creencias, yo tengo esto, lo otro, mi religión, y no quieren, porque la Biblia nos enseña que han sido cegados por el príncipe de este mundo. ¿Cómo? A través del pecado. Entonces, vamos a entender primero quién era Noé. ¿Quién era Noé? Muy bien, Noé fue hijo de Lamec.
La Biblia dice que Noé vivió 350 años todavía después del diluvio. En total Noé vivió 950 años. ¿Sí? Entonces, quiero hablar un poquito acerca, ahorita les voy a dar muchos datos acerca de cómo eran en estos tiempos, cómo era la tierra. La maldición no había llenado completamente la tierra. O sea, era muy diferente en los tiempos de Noé a lo que conocemos hoy como nuestro planeta. Los océanos y todo eso no estaban. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que la mayor cantidad del agua estaban en los abismos y estaban en el cielo. Millones de toneladas de agua cayeron del cielo, ¿sí? Había una atmósfera llena de agua, una tierra llena de humedad, era un planeta fresco, con un mismo clima, no existían los polos como ahora existen. Nosotros entendemos polo norte, no existían las estaciones del año, el otoño, el invierno. Entonces, ¿cómo es todo eso posible? Está en la Biblia. Y voy a estar dando las citas, pero aquí no las voy a poner, quiero que estén atentos y ustedes, si gustan, apúntenlas cuando yo se las estoy dando. ¿Sí? Las voy a estar mencionando, ustedes las pueden apuntar, pero no existían los polos, no existían las estaciones. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios sabe cómo lo hizo, yo no sé cómo lo hizo, pero lo menciona la Biblia. Entonces, esto es lo que sabemos. Los animales no eran en los tiempos de Noé como en los tiempos de ahora, que había fieras salvajes. Esto empezó el pecado y la tierra empezó a corromperse, no así de un solo trancazo, que ya pecó Adán, ya todo cambió, no. Fue algo gradual. Porque los primeros hombres comenzaron a perseguir los animales, ¿sí? Y el pecado también pasó a los animales. Es decir, afectó, no podemos decir que los animales pecan, eso no puedo decirte eso, ¿verdad? Pero sí afectó la maldición a los animales, convirtiéndolos en animales feroces. Los animales no eran carnívoros tampoco, como ahora tenemos una gran cantidad de especies de animales carnívoros. En aquel tiempo no. Y yo sé que la teoría de la evolución nos dice otra cosa, ¿verdad? Y es verdad, se han encontrado restos de animales con colmillos impresionantes que nos dicen eran carnívoros, sí, pero todavía antes de eso, cuando Dios los creó, no eran para que se mataran y no existía la cadena ¿cómo se llama esta cadena? Cadena alimenticia, donde el más fuerte consume al más débil. No era así. El hombre no era carnívoro. Y estudios actuales que hacen las personas que son veganos, los científicos que respaldan el comer solo vegetales, hace estudios de nuestros dientes, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros intestinos y todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, y dice que el hombre nunca ha sido diseñado para comer carne, que fue diseñado para comer diseñado o evolucionó como la ciencia dice, pero nosotros sabemos que Dios nos hizo para comer vegetales. Ahora viene en el Génesis también, donde Dios le da permiso a el ser humano que empiece a matar animales para comer, para su consumo. Entonces, pero actualmente nuestras muelas no muestran ningún rastro, nuestros dientes, aunque tenemos pequeños colmillos, eso no quiere decir que somos, ¿cómo se dice? Carnívoros. ¿Sí? No es así. Y la ciencia ya lo comprobó, lo que Dios había dicho hace miles de años. Entonces, Génesis 5, 28 al 29 dice, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Ahora aquí va un dato impresionante. Lamec, el papá de Noé, en sus primeros 60 años de vida, conoció al padre de todos los seres humanos. Bueno, no puedo decir conoció, pero es muy probable, altamente probable, que conoció al padre de todos los seres humanos, al padre Adán. ¿Sí? ¿Quién? El papá de Noé.
Entonces, según el registro que tenemos de toda la genealogía, de dónde viene Jesucristo, y la Biblia lo marca todo, su árbol genealógico, nos dice que el tiempo que vivió Adán todavía alcanzó a ver, o alcanzó ese mismo tiempo a empatarse con 60 años de la vida de Lamec, el padre de Noé. No podemos decir que lo conoció, que lo vio, porque no está escrito como tal, pero es muy probable. Digo, imaginémonos que ahora que vivimos 80 años en promedio y que nos dicen, no, en tal lugar está el padre de toda la humanidad, está vivo todavía, tiene 120 años. ¿En serio? Sí, ha aguantado 120. Pues todos vamos a correr a ver de dónde salimos. En aquel entonces vivían casi 1000 años. Imagínate los jovencitos o los niños, ya 60 años estamos hablando, que ya era, podemos decir que ya era, no sé si niño, la verdad hay varias cosas que yo no sé completamente, pero ya podemos decir que un adolescente, ya un jovencito, pero sabían de quién era Adán, sabían cómo había sido creado, sabían todo el conocimiento que tenía Adán de Dios, de quién era Dios, porque Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios, estaba en la presencia de Dios, estuvo en ese lugar perfecto que existió en la tierra, el jardín del Edén. Adán estuvo ahí y Eva estuvo ahí. Entonces, Lamec, el papá de Noé, fue muy probable que lo haya conocido o que haya tenido información de primera mano de todo el conocimiento que tenía Adán, el primer hombre. Es impresionante, ¿sí? Entonces, dijo Lamec, le dio ese nombre de Noé porque dijo, este niño nos dará descanso de nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Literalmente estaba profetizando sobre la vida de Noé, porque Noé trajo descanso a la tierra. Trajo el nombre de Noé significa eso, descanso o reposo. También significa un refugio. Entonces, tenemos un arca que construyó Noé, y el arca tiene todo que ver con el nombre de Noé. Fue la salvación para aquellos que creyeron en el mensaje que Dios le dio a Noé. El arca fue la salvación. Entonces, después del diluvio, Noé vivió 350 años más. Entonces, es probable que el padre de Noé, Lamec, conoció a Adán aproximadamente sus primeros 60 años de vida. Ahora vamos a leer la narración del capítulo 6 del libro de Génesis, donde se nos muestra un poco de los detalles de los tiempos de Noé. El capítulo 6 del libro de Génesis. Dice ahí, y esto, el título, si ustedes lo ven en la Biblia, dice, la maldad de los seres humanos. La maldad, hasta dónde había llegado la maldad en ese tiempo ya. Entonces dice así, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Estamos hablando desde Adán y Eva, y empezó la multiplicación. Entonces fíjense bien, Adán y Eva tuvieron, ¿a quién me dice quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? Set. ¿Quién? No, los hijos de Adán y Eva. Si era Set, pero ¿quiénes son los otros dos? Caín y Abel y Set. Entonces, Caín, ya sabemos la historia, mató a Abel, y viene una maldición sobre la vida de Caín, y se vuelve errante en todos sus caminos, y literalmente toda esta genealogía, los hijos de Caín mueren. Todos mueren, pero sí tiene varias generaciones, como unas 5 o 6 generaciones de los hijos de Caín. Pero la Biblia nos enseña que sí, Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos más, pero tuvieron un hijo al principio, después de Adán y Eva, llamado Set.
Y de los hijos de Set es el surgimiento de Noé. ¿Sí? De Set es el como tatara. O sea, desde desde Adán hasta Noé pasan 8 generaciones. 8 generaciones tenemos desde Adán hasta Noé. Ellos se casaron al principio entre hermanos, entre primos, y no existía en aquellos tiempos la enfermedad como ahora existe, que nos dicen que no debemos hacer de esta manera porque traemos problemas congénitos a los hijos que puedan llegar. Va a haber problemas, va a haber situaciones de genética alterados, van a estar mal. En aquellos tiempos no era así. Había una bendición de parte de Dios, habían sido hechos para eso. El ser humano inicialmente fue creado para no morir. Fue creado para no morir. Es por eso que los primeros seres humanos, estamos hablando de estas 8 generaciones, ¿sí? Piensen en 8 patriarcas, por así decirlo, que alrededor de ellos había muchos más, pero vivieron aproximadamente, vamos a ponerle un promedio de 950 años, cada uno de estos 8. ¿Sí? No, estamos diciendo que Noé, que fue el último, fue de los últimos de esta generación, vivió 950 años. Entonces, y se fueron conociendo y tenían muchos hijos y poblaron la tierra. La gente muchas veces piensa o llega a pensar que en los tiempos de Noé había unos cuantos pueblos de personas. No era así. Había millones de personas. Podemos hablar esto con seguridad por todo el antecedente que hay. Pero yo he escuchado teólogos que llegan a decir que era mucho más que la población que tenemos actualmente en la tierra. Yo no estoy seguro de eso, ¿sí? Pero son teorías. En cuanto a esto, lo que sí podemos decir es que se multiplicaron. Imagínense un hijo. Si la edad media de aquellas personas sería los 500 años, es como tener ahorita 40 años. Entonces, un hombre de 40 años, ¿cuántos hijos podría tener? O hemos visto en estos tiempos o en nuestras generaciones pasadas, alguien a los 40, ¿cuántos años podría llegar a tener? ¿20 hijos? Si nomás se dedicara a tener hijos y no hubiera enfermedades y tuviera de la mejor fruta, de la mejor alimentación, de todo lo que existe, ponle que 20 hijos, ¿verdad? Pues imagínate, eso hacían ¿en qué? En 40 años. Ponle que su vida estamos hablando de, qué sé yo, de la mitad. De los 20 a los 40 son 20 años, la mitad de los 250 a los 500 años, que podría ser como su vida de joven y adulto, y que estuvieran ellos como dedicados a esto, ¿cuántos hijos podrían tener? ¿Sí? Entonces no era así como que, oye, ¿y las mujeres qué? ¿O qué? No, y aparte de esto, ustedes saben, hubo una sobrepoblación. Porque de la parte de Caín entró el pecado, era un hombre que no temía a Dios, que se enojaba con Dios, que no tenía miedo de enfrentarse a Dios, y Dios lo expulsa y lo saca de la tierra, de ahí, cerca del jardín de donde estaban, una tierra muy bendecida, pero este hombre empieza también a tener hijos. Y ellos no sabemos en cuántas maneras se multiplicaron. O sea, cuántas mujeres tuvo Caín, no sabemos. Pero la multiplicación de la tierra fue inmensa. Estamos hablando de un promedio de poco más de 1000 años. ¿Cuánto se podrá multiplicar una familia en 1000 años? Muchísimo. Es exponencial. El crecimiento es exponencial. Entonces, ahora dice así, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas.
Y luego aquí hay algo donde todo mundo no deja ver toda la Biblia, pero hay diferentes teorías y yo les voy a decir las dos más populares y yo les voy a decir cuál es la que personalmente yo considero, o sea, para mí, y ustedes tienen la libertad de decir también qué es lo que más se les hace correcto. Pero aquí dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En ese momento les reduce la vida a la siguiente generación. Iban a vivir solamente 120 años. Luego dice, Génesis 6, del 4 al 6, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Menciona esto y luego empieza a hablar de la maldad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Ahí hay dos corrientes, dos doctrinas acerca de dónde surgieron estos gigantes. Entonces, hay una doctrina que es muy fuerte y muchas personas los creen, muchos cristianos, teólogos dicen que los hijos de Dios, cuando menciona esa palabra en la Biblia, se refiere a los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Entonces, ustedes decidirán aquí cuál se les hace, como dije, más correcta. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y de ahí surgieron podemos hablar que una mutación genética. Y dice que así surgieron los gigantes, los cuales después se convirtieron en los grandes héroes de la antigüedad. Dice, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Guerreros, estamos hablando de gente, gigantes que eran de 3 a 4 metros, que llegaban a tener hasta 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Eran enormes y la Biblia sí nos relata acerca de los gigantes y más en los tiempos del rey David. Se nos narra mucho acerca de los gigantes. Entonces, ya se me fue el tiempo. Me falta mucho, pero podemos recortar, no se preocupen, y continuar la próxima semana. Entonces, la otra teoría es que cuando la Biblia dice los hijos de Dios, ¿me le bajas poquito? Se refiere a la descendencia de Set, el que le nació después de Caín y Abel, el que le nació a Adán y Eva después de ellos dos, Set. Esa es la otra doctrina que se habla, que toda la descendencia de Set y de donde nació Noé, se le consideraba los hijos de Dios, porque de esa descendencia vino Jesucristo. Esa es otra doctrina y se habla también mucho en la iglesia y muchos teólogos dicen que se refiere a esto, que no se refiere a ángeles caídos, porque genéticamente, como Dios lo diseñó, son especies distintas. Y el mismo Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que los ángeles no tienen, ¿cómo decirlo así? Ellos no hay sexo en el cielo. No se es hombre ni mujer, sino que son ángeles, son otro tipo de seres. No son como nosotros aquí en la tierra. Ahora bien, lo que yo quiero mencionar es esto. Yo pienso, había una generación, le llaman aquí los Nefilim,
déjame ver si tengo esta palabra aquí, no aparece en esta versión de la Biblia, pero eran los Nefilim, le llamaban, significa, se refiere a los gigantes y significa pueblo caído. El pueblo caído, y por eso muchos dicen, no, son los ángeles caídos, pero el pueblo caído también podía ser la generación de Caín y toda su descendencia. Y todo, como estos hombres estaban pervertidos, habían sido torcidos por el pecado, principalmente todos estos de Caín, pudo haber una mezcla. Ahora, Satanás estaba en la tierra desde antes que el ser humano. Eso es una realidad, estaba desde antes que el ser humano. Bájamelo otro poquito, por favor. Gracias. Satanás estaba desde antes que el ser humano. Entonces, él, al momento que entró el pecado y que el hombre le cedió la autoridad que Dios le había dado de enseñorearse sobre la tierra, el hombre pecó y cedió la autoridad al diablo. Y lo comprobamos cuando Satanás le dice a Jesús, todos los reinos de la tierra son míos, porque a mí se me fueron entregados. No se los entregó Dios, se los entregó el ser humano, porque Dios se los entregó al hombre. El hombre pecó y perdió la autoridad sobre los reinos de la tierra y se le entregó al diablo. Entonces, Satanás gobernando, esto es lo que yo pienso. Yo creo que Satanás, a través de su influencia, esto es lo que yo pienso, es mi opinión personal, y no es que dice la Biblia así, pero Satanás siempre ha influenciado al ser humano a creerse autosuficiente y sin necesidad de Dios, a buscar crear siempre, como en estos tiempos, la eternidad, la fuente de la juventud, el no morir. Y sabemos que en la actualidad, como en los días de Noé, también hubo alteraciones genéticas que crearon otra raza, una raza de gigantes, una raza de héroes y guerreros sobresalientes y sorprendentes, que mucha gente ¿cómo se dice? Los convirtió en deidades, los llamó dioses. ¿Sí? En nuestros tiempos, el ser humano, a través de la ciencia y de todos sus avances, está logrando cosas que ni siquiera estamos enterados. Y está llevando a que los hombres puedan vivir más, hombres y mujeres puedan vivir más, a controlar a través del mapa de genética, el mapa del genoma, a eliminar enfermedades desde el nacimiento y a crear superhumanos. Esto ya es una realidad de nuestro planeta. Por eso decimos que en los tiempos de Noé sucedía lo mismo, porque existían estos superhumanos que eran gigantes. Y yo creo que para desarrollar esto, Satanás tuvo que ver, influenciando al ser humano en los tiempos de Noé, ¿sí?, a mezclarse entre ellos y cosas que ni siquiera nosotros sabemos y que la Biblia no menciona acerca de cómo fue esto, pero de que hubo mutaciones y la Biblia nos deja ver. Ahora, todos estos gigantes murieron en el diluvio, pero Noé tuvo 3 hijos. ¿Quién me dice los nombres de los hijos de Noé? Sí, es Sem, Cam y es Jafet. Con G, Jafet, sí. No, Jafet no, sí. Como Jafet, ya. Perdón, ese sí se me fue. Bueno, la historia dice, está escrito en el Génesis, que Noé se emborrachó y los hijos lo vieron desnudo. Bueno, 2 de ellos no lo vieron desnudo, pero Cam sí. Cam lo vio desnudo y cuando él volvió a estar bien, Noé se dio cuenta de esto y dice que lo maldijo a su hijo y dice: serás dominado siempre por tus hermanos, y le dio una maldición. Ahora, de la genealogía de Cam surgen todos los cananeos, que son los pueblos que Dios entregó en posesión
a Abraham y a toda su descendencia, que a través de Moisés, miles de años después, los israelitas conquistaron a los hijos de Cam. Todos estos cananeos eran los pueblos donde nuevamente surgieron gigantes. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón yo pienso, y esto es solamente mi opinión personal, no es la Biblia, y yo en base a lo que he estado estudiando y documentándome, por esta razón yo creo que Satanás siempre ha tenido esa capacidad de llevar al ser humano a hacer alteraciones genéticas que traigan resultados que corrompen a la humanidad. Estos pueblos, los cananeos, en los tiempos de Moisés, eran perversamente malos. Existían gigantes otra vez en la tierra, ya después del diluvio. Se supone que en el diluvio se habían ido. ¿Sí me explico? Entonces, vuelve el surgimiento de los gigantes. Había este tipo de alteraciones genéticas. Esto no es algo que vino de Dios. Si vemos, el pueblo de Israel fue encargado literalmente de exterminar todos estos pueblos por la perversidad que había en ellos y por todos los dioses que adoraban y que mataban tantas personas, las ofrecían a sus hijos mayores, a jóvenes, los ofrecían a los dioses, ofrecían a los bebés, al dios Moloch, al dios Baal, a la diosa Astarte y muchos otros dioses también que tenían más, que venían de los pueblos egipcios y que venían de otras naciones. Los cananeos, volvemos a ver la aparición de gigantes. Por eso yo pienso que no es que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, mujeres, no, pero sí creo que influenciaron a los hombres y trajeron conocimiento para traer mutaciones y alteraciones genéticas y perversión a la tierra. Eso sí, lo creo, y lo podemos ver mucho en los pueblos cananeos, en la historia del libro de los reyes, primera y segunda de Samuel, donde se nos dice cómo todos estos dioses que eran demonios exigían a estos pueblos sacrificios humanos y exigían perversiones sexuales. Y esto es lo que abundaba en los días de Noé. Pero no era un pueblito, era todo el mundo. Muy bien, ok, entonces espero no haberlos confundido, pero son las dos doctrinas que hay. Y ya les dije yo por cuál me voy, ¿sí? Que es por la descendencia de Set, los hijos de Dios, se mezcló con los demás seres humanos, se pervirtieron y trajeron muchísima maldad a la tierra, influenciados obviamente por el diablo. Ok, y luego dice aquí: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos y a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aquí está, ¿verdad? Dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Dice, todos en la tierra eran corruptos. Dice, entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes. Miren, aquí Dios observó que la corrupción que había en el mundo, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Quiero decirles algo triste, pero como dije en el principio, el pecado también afectó a los animales. No que los animales pecaron, sino que corrompió a los animales. No dice la Biblia como tal
como les dije, he estado leyendo y escuchando varios teólogos que se van por este lado y dicen que los animales, al igual que el día de hoy, habían sido corrompidos. Ahorita tenemos clonación de animales y tristemente, desde siglos atrás, miles de años atrás, tenemos lamentablemente prácticas de los seres humanos de perversión sexual con animales. Esto es bien real y ha sido siempre toda la vida. En aquel tiempo, la maldad estaba tan corrupto que se llevó a los animales con ella. Se los llevó. Era algo horrible. Por eso, en estos tiempos está sucediendo algo muy semejante. Tantas pruebas y cosas, alteraciones que se hacen en animales y mezclas y esto, el otro, y la perversión ha llegado a cosas inimaginables. Ok, muy bien. Entonces le dice: he decidido destruir a todas las criaturas porque han llenado la tierra de violencia. Todas las criaturas, hombres y animales. Hombres y animales. ¿Sí? Entonces dice: han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura. Es una cancha y media de fútbol aproximadamente, 3 pisos de altura. 23 metros de anchura, 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo ser vivo morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal. Y eso es lo que vimos en el video la semana pasada. No tenía que meter todos los tipos de gatos, o todos los tipos. Era uno del tipo de los felinos, uno del tipo de los caninos, y ahí iban incluidos todos, de ahí se iban a derivar todos los demás. ¿Sí? Entonces, por eso muchos dicen: no, es imposible, ¿verdad? Pero cuando reduces el número así, y cuando dices no tienen que ser adultos, pueden ser cachorros, pueden ser animales pequeños, o sea que están chicos todavía. Entonces podemos entender más que fue completamente real lo del arca, porque en estos días no se cree lo del arca. Ni en los días de Noé se creía lo del arca, en estos días tampoco se cree lo del arca, mucho menos se cree de que Jesús va a regresar. Entonces por eso se parece totalmente esto a los días de Noé. Dice: macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Dios les ordenó que fueran a los animales. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le dijo. ¿Ah? Entonces uno puede decir: ay, Dios ordenó a los animales. Sí, y la Biblia no solamente nos lo deja ver ahí, nos lo deja ver cuando la ballena se tragó a Jonás. La Biblia dice que Dios le ordenó a una ballena que fuera y se tragara a Jonás para que no se muriera, si no se iba a morir ahogado. Se lo tragó. La Biblia nos enseña también de cómo tiene control sobre los animales. ¿Sí? La Biblia dice, Jesús nos dijo: Dios le da de comer a las aves del cielo. Vemos la burra de Balaam, el profeta que quería maldecir y que le habló la burra: pues ¿qué no ves al ángel de Dios? ¿Tú me quieres que me vaya sobre la muerte? Vete tú si quieres, yo aquí me quedo. Entonces, esto es totalmente posible. Después el Señor le dijo a Noé: entra tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Entonces, tengo muchísimo, hasta traía aquí un montón de datos, ¿verdad?, para darles acerca, pero vamos a verlos la próxima semana, acerca de los tiempos de Noé. Y tengo las citas bíblicas para que podamos ver cómo los animales antes eran herbívoros, no eran carnívoros,
no estaban diseñados para matarse el uno al otro. El ser humano era herbívoro, comíamos vegetales, solo vegetales. No existían los océanos como el día de hoy. El agua, dice que un rocío llenaba toda la tierra. El piso de la tierra, no se necesitaban zapatos, ni siquiera se necesitaban zapatos porque era como un tipo alfombra. Toda la tierra era así, como un pasto verde, y no había piedras afiladas. Las montañas no eran tan altas como el día de hoy, ¿sí? Al movimiento de la tierra y al momento de la ruptura de las fuentes, como dice la Biblia, de los abismos, hubo una gran modificación en la tierra. Por eso los geólogos, los que estudian todo lo que es la creación de la tierra o el origen de la tierra, dicen que existía la Pangea, como nos lo enseñaron en la primaria. Y esto tiene que ver, una confirmación a lo que la Biblia había dicho miles de años atrás, que la Pangea era real, es decir, todos los continentes estaban comunicados. Por eso se encuentran de los restos de animales, de los mismos animales en un continente que en otro. Es real. Todo esto está comunicado, porque decimos, ¿cómo hicieron para cruzar los océanos? No, porque antes no existían los océanos que limitaban a las personas, hasta que se abrieron los abismos de las aguas que estaban abajo y se derramó todo el agua que estaba ahí arriba. No había llovido nunca sobre la tierra, por eso no le creían a Noé. Entonces, en estos tiempos, mira lo que quiero leer aquí. Yo te dije, cada persona veía por sí mismo, tenían dioses, estaban pervertidos por los distintos demonios. Había perversión sexual como no tienen idea, igual que en estos tiempos. Dice así, la ley de Cristo, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ayudarse los unos a los otros a llevar las cargas. Tenemos que ayudarnos, esta es la ley de Cristo. Cuando dejamos de pensar en los demás, cuando dejamos de pensar todavía aún en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, nos estamos alejando de Dios y estamos dejando de cumplir la ley de Cristo. Tenemos que ver por nuestra propia casa y tenemos que ir más allá de nuestra propia casa y ver qué podemos hacer por otras personas. Dice así, 2 Timoteo 3, del 1 al 3. Timoteo, le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, está hablando en estos tiempos, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Aquí el apóstol Pablo también está narrando lo que Jesús ya había dicho, los principios de dolores de parto, y como en los días de Noé, que sería antes del fin. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Luego sigue diciendo, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes. Aléjate de esa clase de individuos. Definitivamente estamos viviendo tiempos como en los tiempos de Noé. Esta generación es igual y va aumentándose, como Jesús lo dijo. Estamos como en los días de Noé. La persecución sobre la iglesia viene. Y esto va a hacer que la iglesia, como dije, en los países donde más está creciendo el cristianismo, es donde la iglesia está siendo más perseguida. La persecución va a traer una consecuencia como un gran avivamiento sobre la tierra. La misma persecución, lo que Satanás va a tratar de hacer para destruir a la iglesia a través de la persecución, va a desatar un gran avivamiento sobre la tierra, que va a hacer que este avivamiento repercuta hasta el último rincón del planeta. Entonces, dijo Jesús en Mateo 24, vendrá el fin.
Pero todas estas cosas que Jesús mencionó tendrán que suceder. Noé representa a todos los que hemos sido justificados por Cristo. Le dijo Dios a Noé: sube, porque he visto en la tierra que eres el único justo que hay. Todos los demás están corrompidos. Noé se dice que estuvo hablando por 120 años que se preparara a la gente, que venía un diluvio, y nadie le hizo caso, nadie creía. Nosotros hablamos de que Jesús viene y no nos creen. Hay veces que hasta nosotros mismos nos llegamos a preguntar: ¿y si irá a venir? Es la verdad, pero tienes que creer. La fe es tu boleto de entrada a la salvación. La fe es tu boleto para que no nos quedemos en esta tierra cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra. Porque dice que no será con agua como va a ser la extinción de la humanidad. Porque Dios se comprometió y puso su señal del pacto con un arco iris. Ese arco iris viene de Dios. Y Satanás lo quiere tomar para otra cosa, pero el arco iris es de Dios. No es de ningún ser humano ni de ningún grupo en esta tierra, es de Dios. Y es el compromiso del pacto de Dios con la humanidad. Dice: nunca más volveré a exterminar a la humanidad con agua. Pero sí vendrá un juicio de Dios sobre la tierra, y se dice que será con fuego. Fuego. Por eso habrá tantas tragedias. Por eso el calentamiento global, por eso las guerras nucleares, las erupciones y todas las cosas que vamos a estar hablando en estos tiempos, en estas semanas que vamos a estar hablando con las señales de los dolores de parto. Muy bien, ya no me quiero extender, pero ahí está. ¿En qué resumimos esto? Nosotros equivalemos, se dice, ¿sí, verdad?, a la familia de Noé. Somos los justos. Tú dices: no, pero yo peco todos los días. Bueno, hay que ir avanzando y dejando de pecar e ir a Cristo todos los días. Todos los días. El conocimiento de la palabra nos da ese alimento espiritual que necesitamos para que el Espíritu nos hable y podamos ser obedientes al Espíritu. Y así andar por el Espíritu y no practicar el pecado. Porque yo quiero entrar al cielo con Dios y toda mi familia, como Noé hizo con su familia. Somos responsables cada uno de nosotros de que nuestra familia entre con nosotros cuando Jesucristo venga. Somos responsables de que nosotros y nuestros hijos nos vayamos al cielo con Dios antes de que el juicio de Dios venga sobre esta tierra. Así que tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Nosotros, la Biblia dice, somos hechos justos, lo mismo que Noé. Jesucristo es la salvación. En aquel tiempo fue un arca, ahora nuestra fe en Cristo. Esa arca representaba la salvación, que miles de años, más de 3,000 años después, vendría a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Como te dije, toda la tierra fue modificada. Se hicieron los polos, se hicieron las estaciones del año, hubo agua, se rompió ese efecto invernadero como lo había en toda la tierra, y hubo más maldición sobre la tierra. El pecado se extendió todavía más. Pero seguimos viendo la misericordia de Dios en muchas partes de la tierra, con muchas tierras muy bendecidas. Y que aparte nosotros como hijos de Dios, aún en los desiertos podemos hacer, por la gloria de Dios, por la mano de Dios, que florezcan las plantas. Dios es bueno. Y Dios va a traer una restauración a este planeta por completo. Pero será hasta su segunda venida. Será hasta su segunda venida. Él es el único que va a poder cambiar las cosas en este mundo. Ningún sistema de gobierno, ningún sistema social,
ningún grupo que se quiera levantar va a poder contrarrestar lo que se ha determinado para esta tierra. Va a quedar corrompida. La Biblia dice, la creación clama la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia. Y eso vendrá cuando Jesucristo venga en su segunda venida y venga a gobernar este planeta, a gobernar esta tierra. Pero antes, Él va a acabar con sus enemigos, Satanás y todos los que han decidido seguirle. Y vamos a estar hablando de eso después. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que en estos tiempos podamos identificar las cosas que tenemos que hacer. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos alertas en estos días, nos preparas y nos dejas ver cómo serán las cosas antes de que tú vengas, Señor. ¿Cómo serán las cosas? Tú dijiste, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Señor, así que dijiste tú, así que ustedes estén alertas, y esa es nuestra responsabilidad, estar alertas, entender los tiempos, entender que ya las cosas están sucediendo, que tú no tardas, que tú estás a la puerta, listo para salir, para venir sobre esta tierra, Señor, y llevar a cabo tu voluntad sobre esta tierra, la que tú ya has determinado. Señor, así que nosotros, ayúdanos a esforzarnos, a ponernos listos. Sigue revelando más cosas a nuestras vidas, síguenos ayudando a vivir una vida sobrenatural. Que nuestra vida natural sea sobrenatural, Señor, para que podamos alcanzar más personas. En estos tiempos de enfermedad, llénanos de dones espirituales, dones de milagros y de sanidades. Que cada vez que oremos por los enfermos sean sanados, Señor. Cada vez que oremos por una situación, Señor, sea milagrosamente arreglada, beneficiada, Señor, por tu poder, para que la gente crea, para que la gente se acerque a ti, para que la gente se arrepienta. Señor, ayúdanos a que por nuestras acciones, Señor, la gente pueda conocerte, la gente glorifique tu nombre, la gente se acerque a ti y puedan decir, Dios sí existe. Mira cómo me ayudó esta persona, cómo me ayudó esta otra. Padre, ayúdanos, por favor, Señor, a que nosotros hagamos nuestro trabajo en este tiempo para poder bendecir a los que están alrededor de nosotros y todavía llegar más allá. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, porque no es fácil comprender esto, pero si tú nos ayudas a entender, Señor, vamos a ir avanzando, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. Por lo tanto, en el conocimiento de la verdad que nos va a sostener, que nos va a dar esperanza y fuerza, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.